la próxima conferencia, el presupuesto y los objetivos de desarrollo sostenible. A cargo de la misma está Laura Tavares Martínez, contadora pública, directora general de Recursos Financieros en el gobierno de Canelones, en Uruguay, presidenta de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto. Se desempeñó como asesora parlamentaria de temas de presupuesto público y gestión, contadora general de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, directora del Instituto Metodista Universitario Crandon, gerente financiero también del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, docente de Administración, Contabilidad y Finanzas, Planificación Estratégica y Evaluación de Proyectos en el Instituto Metodista Universitario Crandon y en la Universidad CLAE. Es un honor para ASIP presentar a Laura Tavares, que ya está con nosotros. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, un saludo para todas y todas. En primer lugar, un agradecimiento particular para Eduardo y para José Luis por la invitación, y sobre todo un agradecimiento por todo este trabajo que hacen ellos y su equipo en la organización de este seminario, con el trabajo que da, y felicitaciones por la convocatoria. Estamos superando actualmente largamente las 300 personas y me imagino que deben estar orgullosos del resultado de su trabajo. Así que gracias y saludar a todos. Bueno, después de todos estos números, para que descansemos un poco, a nosotros que no nos gustan, quiero empezar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, les decía que para descansar un poco de números, les quiero empezar por leer una parábola, la parábola del pescador mexicano, que es bien representativa para inducir el tema que voy a tratar. En un pueblo de la costa mexicana, un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el forastero pregunta: ¿y usted qué trabaja? ¿A qué se dedica? Soy pescador, responde el mexicano. Caramba, un trabajo muy duro, replica el turista, quien agrega: supongo que trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí, responde el interlocutor. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, yo le dedico a la pesca un par de horitas, o 3 cada día. ¿2 horas? ¿Y qué hace usted con el resto del tiempo? Bien, me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber una cerveza y a tocar la guitarra. ¿Pero cómo?, reacciona el turista. ¿Qué quiere decir? No entiendo su pregunta. ¿Que por qué no trabaja más? Si lo hiciese, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Para qué? Más adelante podría instalar una factoría aquí en el pueblo. ¿Para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Años después abriría una delegación en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa, en fin, cotizarían en bolsa y sería usted un hombre inmensamente rico. ¿Y todo eso para qué?, inquiere el mexicano. Bueno, responde el turista, cuando usted tenga, qué sé yo, 65 o 70 años, podrá retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con sus amigos a beber unas cervezas y tocar la guitarra. No sé si este fue el disparador de la creación y el trabajo de los ODS, pero bien podría serlo, perfectamente podría serlo. Nosotros hace muchos años venimos hablando de la riqueza de los países en función del PBI, en función de la producción de cada uno de los países, pero ya hace 20 o 30 años estamos teniendo otras variables que son tanto o más importantes que la riqueza de los países para el bienestar de las personas, que, como dice la parábola, es el último objetivo, ¿verdad? Ese rato que es la vida, vivirla lo mejor posible.
Entonces, por ejemplo, en los años 70 empezamos a trabajar, a ver las variables ambientales como parte de, bueno, la riqueza está bien, y la producción, y la alta producción está bien, pero la variable ambiental. Y últimamente, el bienestar, el desarrollo, pero con equidad, la distribución del ingreso, y el bienestar de las personas, ha sido desarrollado como una variable que hay que tener en cuenta cuando se mide la riqueza de los países y el bienestar de las mismas. En ese marco, en septiembre del 2015, los líderes mundiales, en el marco de las asambleas de ONU, estamos hablando de más de 190 países, imagínense, 190 países del mundo, la diversidad que pueden tener, pero llegaron a un acuerdo de establecer objetivos globales que ayuden a erradicar la pobreza y proteger al planeta y asegurar la prosperidad de todos como parte de una agenda de desarrollo sostenible. Son unas cantidades de metas que ahora les voy a mostrar. Ahora hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y multiplicidad de metas. Estos objetivos deberían alcanzarse en 15 años. En ese sentido, todas las personas que habitamos el planeta tenemos un papel para jugar en esto, y creo personalmente que la fijación de estos objetivos es un buen canalizador para nuestros esfuerzos, para juntarnos para hacer cosas nuevas, para tener siempre por delante en nuestra zanahoria para saber hacia dónde vamos. Darle sentido a la vida, como decía Viktor Frankl, ¿no? El tener sentido a la vida hace a que uno pueda sobrevivir y llevarlo lo mejor posible. Bueno, estos objetivos que tienen que ver con el futuro de las personas, pero también con el futuro de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, ayudan a tener esa motivación. Los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un llamado universal a poner fin a las cosas que nos duelen, la pobreza en el mundo. Básicamente, de los objetivos es terminar con el hambre en el mundo. También la protección del planeta, o sea, todo el tema medioambiental está transversalizado, y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Como les decía, son 17 objetivos, 169 metas asociadas, y cada uno con sus indicadores. Estos objetivos marcan una agenda del 2016 a 2030, y tienen, en esta última década que ya estamos visualizando, la década de la acción, digamos. Hay que empezar a hacer cosas. Creo que los primeros años, cuando se desarrollaron estos objetivos, lo que primero se empezó a hacer es explicar y vender, entre comillas, esto a los países, para que empezaran a poder trabajar y a capacitarse a cómo empezar a trabajar con esta lógica y con esa visión prospectiva de sus actividades. Año a año los países tienen la opción de dar informes de cumplimiento de los objetivos. Esos informes son voluntarios, no son obligatorios, y además se pueden informar los 17 objetivos y el cumplimiento de todas las metas, o se pueden hacer informes parciales y elegir algunos objetivos para plantear. Esta es la mía, ahora veo que se ve mejor. Estos son los 17 objetivos que tenemos: el fin de la pobreza, hambre cero, bienestar, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, innovación, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, reducción y consumo producción y consumo responsables, la acción sobre el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y el último es alianzas para el cumplimiento de los objetivos.
A partir del 2017, entonces del 2016 y del 2017 se fueron presentando los informes de avance de los países de qué estaban haciendo para lograr estos objetivos. Y bueno, ¿en qué está el mundo ahora en ese cumplimiento? Bueno, han habido algunas mejoras en la salud materno-infantil, en la ampliación del acceso a la electricidad, en el aumento de la representación de las mujeres en los gabinetes, en los sectores de gobierno. No obstante, ya hay una advertencia de Naciones Unidas en sus reuniones de que estos avances no están siendo llevados a cabo con la celeridad necesaria como para cumplir la agenda en el 2030. O sea que necesitamos un reimpulso de esto, Leitmotiv también para proponerles el tema, y que empezamos a hablar en esta lógica, acelerar esos cambios y empezar a pensar desde cada uno, desde su lugar, desde su trabajo, desde sus múltiples actividades en la sociedad civil, qué estamos haciendo para ello. Sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con el deterioro del medio ambiente. El mundo sigue aumentando la temperatura, a pesar de que esto está en rodaje, y las persistentes desigualdades dominantes, ¿verdad? Eso sigue siendo así. Para colmo de males, si hay imprevistos que hay que considerar, más allá de la línea que le establecía al colega, el COVID ha tenido una incidencia mayúscula en el cumplimiento de estos objetivos. Se estima que en el 2020 más de 70 personas cayeron en la pobreza, y por primera vez la pobreza aumentó desde el año 1998. A su vez, miles y miles, millones de personas que estaban a nivel con empleos informales, agravaron su crisis saliendo del mercado formal al mercado informal o al mercado semi-informal o subempleo. Todas las personas que vivían en lo que nosotros llamamos asentamientos, viviendas irregulares, bueno, han sido uno de los sectores más vulnerados en lo que tiene que ver con el COVID, por la falta de acceso a baños, sistemas de gestión de residuos, el uso del transporte público, que se ha habido muy afectado por la pandemia, sobre todo por la aglomeración de personas, y sobre todo el acceso limitado a instalaciones sanitarias. Vale acotar que, como en todas las crisis, las mujeres y los niños se encuentran en la primera línea de fuego, y como ya estamos acostumbrados, son los primeros colectivos afectados por la crisis, y hay estudios internacionales que nos muestran cifras alarmantes del incremento del trabajo infantil, del matrimonio infantil y del tráfico de personas, sobre todo de mujeres y niños. Por otro lado, más allá de lo sanitario y lo económico, el 90% de los estudiantes del mundo se han visto afectados por el cierre de escuelas, lo que ha provocado no solo la afectación a nivel académico, que sabemos que en los países, sobre todo en los países de América Latina, se va a sentir mucho, sino también estamos muy expectantes de las consecuencias que va a tener esta crisis para la salud emotiva de los niños y el acceso de los niños a el alimento que la mayoría de los países usa a las escuelas, a los colegios, como lugar para brindar una alimentación y por lo menos un plato diario de alimento a los niños. Y como les decía anteriormente, el cambio climático se está produciendo a una mayor velocidad del que teníamos previsto. En ese sentido, en el 2019, el secretario de Naciones Unidas ha llamado a los líderes mundiales a acelerar estos cambios y
comprometer no solo a los gobiernos, sino comprometer a las personas y comprometer a todos los niveles de gobierno. En ese sentido es que les voy a presentar el caso uruguayo, cómo estamos en Uruguay con el tema de la aplicación, cómo fue nuestro proceso y en qué estamos, y un segundo caso que es un gobierno subnacional, que es el lugar donde trabajo actualmente, y bueno, quería compartir con ustedes esos casos, a ver si los motivamos algunos deben estar igual o más avanzados que nosotros, pero para los que no estén, que se sumen. Bueno, Uruguay en el 2017 presentó su primer informe, pero el compromiso vino de antes, ¿verdad? En el año 2015, nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez, fallecido hace unos meses, asumió ese compromiso en la reunión de líderes mundiales, y vino al país pensando en, bueno, estamos con esto y necesitamos dotarlo de institucionalidad para que esto no sea una política de gobierno, sino que sea una política de Estado. En ese sentido, puso a liderar el tema de la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país a 3 unidades, 3 instituciones, con mucho poder, con mucha asignación de poder como para trabajar en ello. Uno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene rango ministerial. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística, como para que brindara los datos en tiempo y forma, y además generara datos. Y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, para el intercambio que pudiera haber con otros países. Esos 3 organismos trabajaron mancomunadamente con el liderazgo del presidente de la República, obviamente, y como les digo, eso no ha terminado con la presidencia de Tabaré Vázquez, sino que ha sido asumido por el nuevo presidente, sigue en estos 3 organismos trabajando en ese mismo sentido, y bueno, y es un orgullo que se pueda haber institucionalizado y que esto siga siendo en el Uruguay una política de Estado. En ese marco siempre tuvimos claro de que el presupuesto público era una herramienta fundamental, sobre todo en lo que hablábamos en la parábola, el para qué queremos los recursos, y hacer esa asignación en función de no solo una acción concreta y de corto plazo y mediano plazo, sino en esta proyección 2030 que estábamos mencionando. El Uruguay tiene una particularidad que no es que haya decidido tener los presupuestos por programa, sino que es un mandato, eso está en la Constitución de la República, por lo tanto nosotros ya tenemos programas presupuestales establecidos, y a partir del año 2010, mis compañeros me corregirán, tenemos también por encima de esos programas presupuestales áreas programáticas, que son ejes transversales de gobierno. Como les decía, en ese proceso de instrumentación, además de estas 3 instituciones, se generaron reuniones con la sociedad civil, se conformaron 10 mesas de trabajo para los 17 ODS, no solo para cómo hacemos para llevar esto a cabo, quiénes son los organismos responsables, quiénes son las instituciones de la sociedad civil identificadas como para ayudarnos en esto, quiénes tienen intereses compartidos con nosotros como para trabajar en este sentido, o en este proyecto. Se hizo un fortalecimiento de la Dirección de Planificación. Nosotros tenemos una oficina de planeamiento y presupuesto que trabaja muy bien desde los años 70 en el tema presupuestal, pero la formulación del presupuesto siempre llevaba mucho tiempo. Nosotros tenemos un presupuesto quinquenal, pero tenemos revisiones anuales, y bueno, entonces la oficina trabajaba mucho en la parte presupuestal, y la parte planificación estaba como un poco más enlentecida. Bueno, se le dio un impulso a eso, desde un sistema de planificación estratégica,
y un empoderamiento de esa dirección para trabajar en ese sentido. Obviamente que la Oficina de Planeamiento es quien realiza el presupuesto junto con el MEF, por lo tanto tenía toda la asignación y toda la potestad para trabajar e implantar el tema ODS en la formulación presupuestal y sobre todo en el preguntar para qué necesitamos los recursos. Estas son las revisiones que ha hecho Uruguay, como ustedes ven, y les decía que esta es una posibilidad, no reportamos a la misma vez los 17 ODS, sino que se fueron haciendo por partes. Eso, al ser anual, genera un trabajo muy importante, y bueno, aliviana que no haya que hacerlo del 100% de los ODS, sino parciales, y bueno, hemos tenido colaboración de los organismos internacionales para hacer esa revisión. Nosotros hemos hecho en este marco y en esos años algunas reformas muy importantes que tienen que ver con los ODS, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un sistema integrado de salud, un sistema nacional de cuidados, un sistema nacional de productividad, un sistema nacional de áreas protegidas, todas esas leyes nacionales que van en esta línea y que dieron respaldo legislativo, o sea, de todo el sistema político del Uruguay al cumplimiento de estos objetivos. En el año 2018 se empezó a trabajar, en el fines del 2017, se empezó a trabajar sobre, bueno, cómo hacemos para saber exactamente cuánto dinero de nuestro presupuesto va a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, les contaré que no es una tarea fácil, y no es una tarea fácil ni recomendable para hacer en paralelo con la formulación del presupuesto desde entrada, sino que está bueno tratar de hacer o de conformar una matriz, que fue lo que se produjo, de correlación entre los ODS y los recursos desde la ejecución presupuestal de algún año particular. Nosotros usamos el año 2017 en ese momento, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Yo digo nosotros, como uruguaya se entienda bien, pero quiero agradecerle al economista Fernando Esponda que me dio toda una explicación sobre esto, que fue el que lideró este proceso. Nosotros, como les decía, tenemos 22 áreas programáticas y 103 programas presupuestales, y 17 objetivos de desarrollo sostenible. Primero lo que hicimos fue una matriz en el que asociamos cada área programática, aporta o no aporta al ODS, a cada uno de los ODS, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando sí es un 1, cuando no es un 0. Esa en una primera instancia nos da cuántos de nuestros programas presupuestales o cuánto de nuestro dinero aporta a cada uno de los presupuestos. Pero después complicamos un poquito el análisis y ponderamos cada uno de esos programas presupuestales en qué medida aporta el presupuesto. Cuando el promedio simple lo hicimos cuando hay 3 programas que aportan al mismo ODS, hicimos regla de 3 y lo dimos entre 3, pero para algunos casos en particular sabíamos que, por ejemplo, si había algún programa de salud en particular, bueno, de salud bucal, por ejemplo, que iba a la parte de salud y bienestar de población. Sabíamos exactamente al ODS que había, o sabíamos que era un 70 y 30, entonces es una matriz tocada cualitativamente, digamos, para llevar un número. Tienen criterios que obviamente deben quedar por escritos, pero esa ponderación nos permitió extrapolar y hacer una matriz de convertibilidad a la distribución del presupuesto por cada ODS.
Obviamente que ya sé que no se ve nada porque queda muy chiquito, pero lo quería poner en una PPT. Obviamente que está a disposición. Como ven, en esta parte, acá está lo que les decía, el sí o no, y en áreas programáticas, y acá el sí o no en los 103 programas presupuestales o subtemas. Tenía unas fórmulas súper divertidas, pero para darme dique de que entiendo de los beta y eso, pero decidí no usarlas. Este es el resultado, y es lo que presentábamos, ¿verdad? Y está colgado, este es el del año 2017, que fue el que se hizo en ese momento, pero esto se sigue alimentando, y en la página de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, esto está disponible de todos los años, y el más actual, el del informe último que se está presentando. Entonces teníamos una maqueta de, bueno, nosotros cómo aportamos y qué estamos haciendo. Les aseguro que cuando uno ve el gráfico de esta manera, tiene la tentación permanente de ir para atrás y decir, no puede ser que yo esté aportando tan poco a este objetivo. Y está muy bueno el ejercicio porque los interpela a cuestionarnos en qué usamos los recursos. Y eso, en la medida que pueda ser interpretado, no por nosotros, que estamos acostumbrados a leer presupuestos, a leer balances, sino por el ciudadano común, es muy, muy interesante. No sé, Adrián, cómo estoy de tiempo. Bueno, voy a apurar un poquito. Bien, muy bien. Dentro de 3 minutos podemos empezar con las preguntas, o sea que les voy diciendo a nuestra gente que vaya preguntando, que vaya escribiendo. Voy a acelerarme porque se me matan mis compañeros si no hablo del caso Canelones. La situación actual, entonces, en el Uruguay es esta. Ya tenemos establecidos estas matrices, por lo tanto, cada vez que nosotros cargamos el presupuesto en esos programas, tenemos esas matrices para tener graficado la asignación a cada desarrollo ODS. El caso Canelones, que es un caso que me tiene gratamente sorprendida, es el segundo, después de la capital, es el segundo departamento. El Uruguay tiene 19 departamentos, la capital es el más pequeño, pero tiene la mitad de la población del país, y en segundo lugar está Canelones. Canelones empezó en el año 2005 con un proceso de planificación estratégica en una situación financiera y fiscal terrible. Y bueno, el doctor Marcos Carámbula, que era el intendente de ese momento, tomó la decisión, que lo quiero mencionar porque realmente nosotros que trabajamos en la parte financiera, que alguien se ponga a planificar en la situación en la que ellos estaban es digno de reconocimiento. ¿Han habido avances del plan estratégico? Lo han hecho flexible, lo revisan permanentemente, lo hacen junto con el presupuesto quinquenal, que también los subnacionales tienen, y hacen una revisión permanente de ese presupuesto año a año. Hay una dirección de planificación estratégica que se creó en ese momento, que tuvo mucho trabajo con la sociedad civil, mucho trabajo con la academia, mucho trabajo con el ejecutivo departamental, y ya les digo, con el liderazgo del intendente. Y el resultado de ese trabajo es lo que hoy tenemos para trabajar, que es una visión un poco más de largo plazo, un poco más larga que los ODS, que es una visión 2040, una visión también prospectiva, con nuevas líneas estratégicas y 56 metas. Tenemos 4 líneas estratégicas, nada más, con todas sus metas adentro, ¿verdad? Y cada línea estratégica aporta a un objetivo de desarrollo sostenible. Ya desde que se formula el programa presupuestal, nosotros tenemos que hacer un informe, además de los números, cada director tenemos que presentar nuestros planes, nuestros proyectos, y establecer qué ODS voy a tocar y qué metas voy a tocar. En el proceso que estamos ahora, eso se informa obviamente al Poder Legislativo. En el proceso que estamos ahora, estamos en la etapa de ponderación,
porque esa reponderación se rehace cada vez que se aprueba un presupuesto. Estamos en etapa de aprobar un presupuesto nuevo. Actualmente, de los 199 proyectos, esta es la distribución por línea estratégica que tenemos, y a su vez tenemos una cantidad de proyectos y podemos ver dentro de nuestros, en cantidad de proyectos, no en dinero, cómo trabajamos, cuántos proyectos trabajan para cada objetivo de desarrollo sostenible. Como les digo, esto es para mirar para atrás, tener esa gráfica cuando trabajamos y decir, bueno, yo capaz que nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos el primer resumen, que teníamos la dirección de empleo que no aportaba el empleo, o sea, entonces volvimos para atrás a reformular y algo pasó, entonces gráficamente es un trabajo muy, muy, muy interesante de hacer. Creo que no tengo más PPT. Agradecer nuevamente la oportunidad y bueno, invitarlos a trabajar en eso, motivarlos a que se prendan a esto que es muy desafiante, y bueno, estoy a disposición para las preguntas. Gracias. No, por favor, gracias a usted, señora Laura, por sus palabras. Yo ya les voy trasladando las preguntas, si le parece. Buenas tardes, saludos desde Honduras. Y consulta, ¿las áreas programáticas es la clasificación estándar de finalidad y función? ¿O a qué le llaman áreas programáticas? Saludos de vuelta. Bien, las áreas programáticas son, nosotros tenemos programas presupuestales y tenemos temas que atraviesan los programas presupuestales y que se pueden conjugar y agrupar porque trabajan en la misma línea estratégica. Para los que trabajamos en planificación estratégica, podría ser el área presupuestal es una línea estratégica. Acá tengo la próxima pregunta. Juansky Quirós, de la Universidad Especializada de las Américas, desde Panamá. ¿Qué estrategias podría aportar para poder garantizar un ODS en materia de educación de calidad ante la situación actual? Bueno, de todo conflicto sale una oportunidad, y me parece que esta es una buena oportunidad, ¿no? Creo que nosotros tenemos acá el ejemplo en la Universidad de la República, que está bastante centralizada. Hemos hecho un proceso de descentralización, pero aún no es suficiente, nunca fue suficiente, no es suficiente actualmente, y todo lo que es la tecnología para el acceso a clases que obligatoriamente se tuvieron que tomar por el tema pandemia, para retomar las clases, yo creo que aporta de hecho la decisión ya está tomada, de seguir utilizando, porque antes el que no tenía dinero para venir a la capital y continuar sus estudios no lo podía hacer, y ahora hay cursos disponibles vía, bueno, esto que estamos haciendo ahora nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos que ver la realidad, justamente esta visión prospectiva de los ODS tiene una particularidad, que no es solo lo que quiero ser en el futuro, sino qué posibilidades tengo, qué recursos tengo para eso, y hacer lo que dicen los que trabajan en gestión de cambio, un manejo adecuado de las expectativas, ¿verdad? Ni proponer objetivos muy altos que no pueda cumplir y que frustren, ni proponer objetivos muy bajos que, bueno, no puedan, sea muy fácil de cumplirlos y no sean efecto motivador. En ese sentido, creo que para la parte de educación, obviamente que depende de la particularidad de cada país, pero la tecnología es muy, muy, muy productiva. Creo que va a ser un quiebre para el uso del acceso a la educación de calidad de más personas. Bien, te están agradeciendo además de las preguntas que están apareciendo. Yo te traslado la pregunta de Johnny de República Dominicana. Con el retraso de la pandemia y lo del cambio climático, ¿se ha pensado extender la agenda más allá del 2030? La verdad que no te sabría decir. No hay un planteo sobre eso, más allá del 2019 de acelerar. Bien.
Bien. Robert Pascual Gabriel, buenas tardes desde Perú. ¿De qué manera lograron que los gobiernos locales articulen con los ODS? Bien, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía, los gobiernos locales tienen una articulación entre sí a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lo que llamamos el Congreso de Intendentes. Trabajan muy en comunidad con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina ha puesto a disposición de los gobiernos subnacionales muchos programas, mucha cooperación internacional, muchos recursos para incentivarlos a sumarse a eso. Este tipo de cosas, obviamente que requieren recursos adicionales, no vamos a hablar de mayor gasto, pero sí de una inversión para trabajar en eso, y bueno, ya te digo, no es una cosa obligatoria, pero sí está a disposición del gobierno nacional. El gobierno de Canelones no es el único que se ha sumado a esto, pero los que tienen la posibilidad tienen el respaldo técnico en la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, en la dirección lo que era la Dirección de Planificación. Está nuestra compañera Janet López, que trabaja en el sistema de planificación estratégica, y bueno, siempre está del otro lado del teléfono para colaborar a los gobiernos subnacionales. Perfecto. Bernal Monge Pacheco, felicitaciones por la exposición. En un artículo yo dije que eliminar la pobreza era una utopía mientras se utilicen modelos económicos que propicien concentración de la riqueza. Un 20% de las personas tienen el 80% de los ingresos, y mientras existan gobiernos y tiranías que propicien migración por las condiciones que viven, la pobreza, y por los programas sociales que no logran resultados adecuados para disminuir la pobreza. Un comentario además de pregunta. Sí, yo los invito a buscar, no me acuerdo de memoria, no lo tengo preparado, pero la definición de utopía de nuestro queridísimo escritor Galeano, Eduardo Galeano, que hablaba sobre qué era la utopía, ¿verdad? Y era como el horizonte. Léanlo, por favor, porque no se queden con lo mío. Se va Uno corriendo camina, cada vez más. el horizonte Claro. se corre, y esa es una utopía. No está mal tener utopías, y bueno, capaz que no lo pensamos nosotros, pero creo que esta mirada más humana del trabajo que hacemos y para qué lo hacemos es muy importante. Ayer estaba en una reunión y alguien comentaba, esto es 2030, bueno, yo ya voy a estar muerto en el 2030, el 2050 que nosotros OPP tiene una agenda 2050, el 2050 ya no voy a existir, y capaz que está bueno pensar que van a existir nuestros hijos o nuestros nietos, y seguro en el 2050 van a estar. Son nuestra familia, son nuestros afectos, y tenemos que ya empezar a trabajar por ellos, porque si ellos se ponen a trabajar con los problemas que nosotros les dejamos, seguro que no van a llegar a tiempo, y esa utopía que es el horizonte va a quedar mucho más cerca. Ahí Guillermo estaba escribiendo en el chat justamente uno camina 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Ahí está. Lo pedís, lo tenés, Laura. Te traslado la consulta de Fernando Soria. Buenas tardes, desde Ecuador. ¿Cree que las administraciones de los países deben procurar ir hacia el presupuesto por resultados o ir o seguir con presupuestos por programas? Bueno, pues saludar a Fernando, que ha sido tan hospitalario en el Ecuador, en nuestro penúltimo congreso, creo, presidencial. Bueno, lo que voy a dar es una opinión muy, muy personal. Yo creo en el presupuesto por programas y en el para qué. El presupuesto por resultados es una herramienta que, por las experiencias que conozco, que no son el 100%, dan muchísimo, muchísimo trabajo, y a esta altura no sé si nos vale la pena estar distribuyendo cada uno de los pesos en el resultado y agregar costos a eso, y
costos, burocracia. Creo que tener canalizado los recursos y para qué los destinamos es mucho más productivo, pero es una opinión muy personal. Bien, bien, muy bien. Vale, también. Ana Guadalupe Rivera, ¿se encuentran disponibles los criterios con los cuales se ponderan los programas OSUB en la segunda matriz que elaboraron con los ODS? ¿Algún manual, alguna guía, alguna ayuda, Laura? Bueno, obviamente que tienen mi correo electrónico ahí a disposición, que es muy, muy creativo, es lauratavares@gmail.com. Bien, difícil. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene una página que es un orgullo para el Uruguay, un observatorio con una cantidad de datos impresionantes y tiene todo un esquema para ODS. Todo lo que no encuentren ahí me lo pueden preguntar. Y el gobierno de Canelones también en su página web tiene todos los PEC, los planes estratégicos canarios, y todo el trabajo sobre ODS. Bien. Así que esa es la disponibilidad que hay. Seguramente va por el mismo lado. Ricky, Alejandro, desde República Dominicana. Bueno, felicitar a todos los que hacen posible esta conferencia y te pide alguna recomendación o estrategia para hacer un ODS totalmente efectivo y entendible. No sé, a mí me parecen entendibles porque si no entiendo el ODS, entiendo las metas que están adentro, me parecen entendibles, pero comparto lo que decía al principio, no tiene que ser una cosa de tecnócratas, ¿verdad? O de gente encerrada en un lugar sacando cuentas, haciendo matrices y calculando los desvíos, y no. El éxito de esto es que nosotros convenzcamos a los ciudadanos, a la gente común, porque todos tenemos algo para hacer por los ODS. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en contar lo que hacemos y para qué lo hacemos, me parece que estamos acelerando el proceso de cambio y no lo dejamos a decisiones gubernamentales. Eleanor Torres, desde Perú, nos comparte su inquietud. ¿Hay una compatibilización y articulación de planes y presupuesto tanto para metas corrientes y metas en inversión? Sí, sí. Nosotros ponemos todo, y lo que no, a ver, si uno suma esa matriz de ODS con el presupuesto, es probable que no dé exactamente igual, porque hay cosas que nosotros no ponemos, por ejemplo, lo que es amortización de deuda, todo lo que es el financiamiento no lo ponemos, o sea, hay cosas dentro del presupuesto que no están, y hay platas que aportan a más de un ODS, entonces no hay una relación unívoca entre planes, proyectos y ODS. Bien, te hago las dos preguntas últimas antes de irnos al receso, porque los quiero nombrar. Arnold Almanzar, ¿qué propuesta factible existe para acelerar las políticas de cambio climático? ¿Tiene esta alguna vinculación con el sector empresarial, sobre todo con el tema del plástico desde República Dominicana? Arnold. Y la última, ¿qué porcentaje? Bueno, vamos con esa y después te hago la otra. Sí, obviamente que el sector empresarial tiene que estar más que comprometido con esto, ¿verdad? A veces pensamos en el plástico y en reciclado. Nosotros acá en el gobierno de Canelones tenemos un programa de reciclaje muy importante. Pero no es el reciclaje de basura de una empresa y pongo una usina para reciclar, ¿verdad? Es lo que hacemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Uh-huh. La ropa que usamos, si la tiramos o la tiramos, si la volvemos a usar, los aparatos, o sea, tiene que ver más con las personas que con las empresas, pero obviamente que el sector empresarial es factor fundamental para ello. Pero como los empresarios, aunque a veces no parezca, son personas, el convencimiento tiene que ir por ahí. Bien, bien, bien. Y ahora sí, la última. Joel Barreiro, desde República Dominicana. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional en transferencia está destinado a los gobiernos locales? Bueno, no me acuerdo de memoria, pero
Bien, es el 3,33 de los recursos. Ahora, por el lado de gasto no me acordaba, pero por el lado de los recursos sí es. Un 3,33 de todos los recursos nacionales van a los gobiernos departamentales. Y después hay algunos programas menores de transversalización, como estos, pero que son bastante menos dinero que eso, ¿verdad? Pero agregale un 10% más o menos. Bien, bien. Bueno, y agradecerte. Ay, De muchas mi gracias a ustedes parte, por la atención y por la cantidad de preguntas, que bueno, gracias Eduardo. Y bueno, y gracias por la oportunidad de presentar y me alegro mucho de verlos a todos y prendo velas para que podamos volver a vernos presencialmente muy, pero muy pronto. todos quieren lo mismo acá, que el año que viene sea presencial, ¿eh? Y te saludan así con ambas manos. Todos los que escribieron agradecieron. O sea que en nombre de la CIP, yo también te doy las muchas gracias a ustedes, Laura.